El gobierno del encarcelado y expresidente Alberto Fujimori dejó inocentes muertos y desaparecidos a un país secuestrado por la corrupción y secuelas de violencia. Hoy usted conocerá aquellos hechos que marcaron la dictadura. Mi nombre es Grecia Delta y esto es La Ley de la Calle. Top 7. Renuncia por fax. Una de las actitudes por las que fue condenado Alberto Fujimori fue por su renuncia por fax. El 19 de noviembre del 2000, Fujimori abandonó la presidencia de la República del Perú desde Japón, luego de que se hicieran públicos los famosos Vladivideos en los que se veía a su principal asesor, Vladimiro Montesinos, y preso hoy, pagar millonarias sumas de dinero a políticos y empresarios para que favorezcan a su régimen. Se fue del país con la excusa de asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y terminó nada menos que despidiéndose del Perú por fax. Top 6. Muertes en La Cantuta y Barrios Altos. No se contentaron con matarlos, ¿no? Sino que lo enterraron, le echaron gasolina, le echaron yeso, le echaron cal, cemento, piedras encima de ellos, ¿no? Y esa es mi pregunta, ¿por qué? ¿Qué había hecho mi hijo? ¿Qué había cometido? Los asesinatos en Barrios Altos en 1991 y en La Cantuta en 1992 fueron crímenes de lesa humanidad cometidos por un escuadrón del ejército peruano conocido como el Grupo Colina, en aquella época en la que el terrorismo invadía las calles. Por otro lado, los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer también son cargos que se le imputan al expresidente Alberto Fujimori, por lo cual fue sentenciado a 25 años de prisión por ser el autor intelectual de los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves. Top 5. Compra de líneas editoriales. Era 1998 cuando se empezaron a difundir videos grabados en una de las tristemente célebres salitas del CIN. En estas imágenes se ve cómo Vladimiro Montesinos entrega bloques de dinero a diferentes políticos y dueños de canales de televisión para manipular el contenido de los programas periodísticos de aquel entonces. Los diarios Chicha nacieron durante el primer gobierno del expresidente Alberto Fujimori en los años 90, con la finalidad de distorsionar varios aspectos de su régimen. El monto de cada portada era entre $4.000 y $5.000. Para difamar y calumniar a periodistas y personajes políticos opositores, tales como Ángel Páez, Edmundo Cruz, Alberto Andrade, entre otros, además de manipular la opinión pública. Este hecho fue visualizado gracias a los Vladivideos. Top 4. Esterilizaciones forzadas. Yo como una mujer esterilizada, como una de las víctimas, de verdad de que me da mucha indignación. Y como le decía, ¿no? Nos falta un fiscal que se ponga bien los pantalones, que no tenga miedo a las presiones políticas. ¡Esterilización forzada! La Defensoría del Pueblo reveló que solo entre 1996 y 1997 en nuestro país se esterilizaron a 200.000 mujeres y son 18 las víctimas mortales, luego de que Fujimori diera una política pública que impuso el control de la natalidad de manera autoritaria a hombres y mujeres, exigiendo metas mensuales e incentivos a médicos y enfermeras por las ligaduras de trompas y vasectomías. Pero no estamos mintiendo. Diosito está viendo que nosotros no estamos mintiendo, estamos hablando la verdad. Pedimos justicia y reparación que nos hizo en el tiempo del presidente Alberto Fujimori. Top 3. Operación Chavín de Huántar. En esta operación Chavín de Huántar, lamentablemente, han habido algunas víctimas. Entre los rehenes se encuentra como fallecido el doctor
Carlos Yusti Acuña, magistrado de la Corte Suprema. Se supo con certeza que los 14 merretistas resultaron muertos. El doctor Carlos Yusti fue el único rehén que perdió la vida. También murieron 2 militares que participaron en el exitoso operativo. No todo fue corrupción durante el primer y segundo gobierno de Fujimori, pues tuvo que enfrentar la peor crisis de violencia en nuestro país, como lo fue el terrorismo. La operación Chavín de Huántar fue una intervención militar del gobierno del Perú llevada a cabo en abril de 1997 para rescatar a los rehenes del grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador del Japón en el Perú. A las 3:23 de la tarde del 22 de abril de ese año, la primera de las 3 detonaciones con las que se dio inicio operativo fue en el comedor de la residencia del embajador de Japón en San Isidro. 126 días antes, 14 terroristas del MRTA tomaron el lugar y secuestraron a 72 personas que habían ido a una ceremonia por el cumpleaños número 63 del emperador Akihito. El equipo 5 del Grupo Delta fue el primero en entrar a la residencia. Lo hicieron por la puerta. Esta ha sido calificada como una de las más exitosas operaciones militares de rescate de nuestra historia. Top 2. La caída de Abimael Guzmán. Piensan que es una gran derrota. Sueñan. Le decimos, sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más. Un recodo en el camino. El camino es largo. Y a este llegaremos nosotros. Y triunfaremos. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Otro de los hechos positivos durante el fujimorismo fue la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, el grupo terrorista más sanguinario y genocida que ha tenido el Perú. La primera fase del operativo consistió en dar ubicación exacta de Guzmán en Lima. No fue hallado en las primeras viviendas en las que se presumía estaría escondido. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estaba en la casa de la bailarina Maritza Garrido Leca, ubicada en Surquillo. Sería su nuevo refugio. La noche del 12 de septiembre, los policías irrumpieron su refugio y capturaron, sin efectuar ningún disparo, a 8 senderistas, entre ellos Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, su compañera sentimental y segunda al mando en Sendero Luminoso a las 8:14 de la noche, tras un minucioso trabajo de investigación realizado por agentes del Grupo Especial de Inteligencia de la DIRCOTE. Y eso va a proseguir. Seguiremos aplicando el cuarto plan desarrollado de la guerra popular para conquistar el poder. Seguiremos desarrollando el sexto plan militar. Top 1. El autogolpe. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Un 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori realizó un autogolpe y anuló al Congreso de la República mediante un mensaje a la nación vía televisión. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Luego de que el expresidente Alan García dejase al país en una crisis socioeconómica e institucional, además de una hiperinflación histórica del 2000% en el Perú, Fujimori se apoderó del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público. Las Fuerzas Armadas intervinieron a las compañías y diferentes medios de comunicación en un intento de silenciar lo que venía ocurriendo. En esta época se consolidó el sistema de corrupción en las entidades estatales que hasta hoy perdura. Sin embargo,
Este autogolpe fue considerado por sus adeptos como su mejor estrategia, pues fue apoyado por gran parte de la población, pero marcó el inicio del macabro plan de Vladimiro Montesinos para manipular los poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas y policiales, así como a varios medios de comunicación. También aprovechó para sobornar a grandes empresarios y así tener el control del país entero para sus fines.